Cuán innumerables son tus obras, oh Melquisedec Lisbeth. Toda nuestra alabanza, honor y agradecimiento a la esposa de Dios, Cristo Lisbeth. En la dispensación pasada siempre se habló de una vez hijo, siempre hijo. Pero estando ya presente Cristo Lisbeth, sabemos que para tener esa identidad de hijo, debe existir primero un padre y una madre. ¿Cómo identificar el Espíritu de Dios en una persona y saber si en realidad es de la realeza divina como hijo de Dios Padre y Dios Madre Melquisedec Lisbeth? Se lee en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivimos conforme a los deseos del hombre pecador, sino conforme al hombre espiritual. Si es que el Espíritu de Melquisedec Lisbeth mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Lisbeth, si no ha sido enseñado por las sabias palabras de la Madre Espiritual, que nos da un espíritu justo y perfecto, no es de Dios. Se lee en Romanos 8:8. Los que viven según la carne, los deseos del hombre pecador, no pueden agradar a Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth. Los que obran con los deseos temporales de su carne perecen como hombres terrenales y no pueden heredar el reino indestructible de Dios que es espiritual. Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, la inmortalidad. Aunque estén aquí afirmando ser parte de este reino, lo que se manifiesta en sus vidas es una prueba contundente que nos dice si han creído o no, porque Dios no puede ser burlado por nadie. En su reino todo sale a la luz. Somos de Cristo Lisbeth y hemos crucificado la naturaleza del hombre pecador. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu como la realeza divina de Dios, heredando la vida eterna. Solo gracias a Cristo Lisbeth, nuestra luz, se ha podido entender el oscuro pasado ministerial del dragón Moisés, el orquestador del misterio de la iniquidad. Veamos las consecuencias de haber abandonado al Cristo, el camino de vida. Ahora, entendiendo que Dios Melquisedec Lisbeth no quiere la destrucción de sus hijos, sino que se devuelvan de su mal camino, sabemos que Deuteronomio 28, versos 20 y 21, se está refiriendo a la cosecha de Moisés por su desobediencia y rechazo hacia el Cristo, no un castigo de parte de Dios. Leamos. El Señor Melquisedec Lisbeth te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas. Y en muy poco tiempo serás destruido por completo. Padeció mucho hasta que vio la muerte física, por habernos abandonado con tus malas acciones. Lo que Cristo Lisbeth habla, su luz, los turba porque no quieren someterse a ella, y la ira de Dios está sobre ellos por desobedientes. Ellos mismos se destruyen. Claro, porque si te aparta de Cristo Lisbeth, es porque para ti sus palabras son una maldición, confusión y angustia, y cuando nada te sale bien, le echas la culpa a ella. En esto se cumple que maldicen a Dios por sus úlceras. No se examinan a ellos mismos para ver dónde está su error. Y no creen que lo que están cosechando es simplemente lo que han sembrado. Está claro que Dios Melquisedec Lisbeth no abandonó a Moisés, sino todo lo contrario. Moisés abandonó a Dios su creador y eso tuvo consecuencias. Verso 21. Le vino peste
en su mente y en su entorno, que acabará contigo en el país que vas a ocupar. Esas son las plagas que se manifestaron en la mente de Moisés, y como todo insensato culpó a Dios por su desobediencia. Las plagas no las envía Dios, sino que el hombre, al escuchar la palabra de Dios, se turba y no quiere entender. Son tardos para oír. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Se hacen necios, causando todo tipo de destrucción en su mente. Cristo no ha venido a traer plagas, que es lo mismo que tener la mente enferma, con un espíritu malo o ciego, sino a sanar las plagas como siempre lo ha hecho. Leamos en Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Moisés hizo tanto daño con sus escritos que nos engañó, llevándonos a creer que Dios envía plagas malignas a los hombres, cuando la verdad es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de los padres de las luces. Dios Melquisedec nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Y plaga significa daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Esto es todo lo contrario a lo que Dios Melquisedec produce en ti cuando estás cerca de ellos, o sea, crees en ellos y le obedeces. Y el que no está cerca porque no cree y no les obedece, esa misma palabra produce destrucción con prontitud en ellos. Es como lo que le sucede al pámpano que se separa de la vid verdadera, el Cristo, el cielo, el pacto eterno, porque sin ella nada podemos hacer. Un insensato no puede reinar sobre la carne porque el espíritu de vida no está en él. En otras palabras, cuando Moisés desechó el pacto eterno en su mente, lo gobernó la mente animal, la terrenal y diabólica por su desobediencia, y convirtió a Dios en su enemigo. Desde ahí Dios no volvió a hablar con él. Le dio la espalda por ser un hijo insensato y no querer escuchar más a su palabra. Lo dejó en su libre albedrío y fue presa de su iniquidad. La frase "le dio la espalda" es figura de cómo Dios no mira hacia atrás, sigue adelante, hacia la eternidad, para que sus hijos no se pierdan en el camino. Nada los detiene de continuar hablando y enseñando a todos sus hijos obedientes y también salvando a las ovejas perdidas de Israel. Por eso la lluvia que cae del cielo es el agua de vida representada inequívocamente en Dios Madre. Y Moisés, al rechazar a Dios Madre, no pudo permanecer en la tierra prometida y terminó en el desierto de su mente seca, donde hay todo tipo de carencia, una tierra que no produce frutos. El desierto en tu mente es estar apartado de Dios, y si Dios no habita en tu mente, ese lugar está solitario y deshabitado. Figura de estar totalmente sin esperanza, separado, alejado de Cristo en la mente. En ese desierto, Moisés tuvo hambre del pan del cielo y tuvo sed de la fuente de agua de vida, de Cristo Lisbeth. Por eso murió. Y no heredó la promesa de vivir para siempre. Se cansó del orden de Dios. Llevó su propia carga. Moisés hizo su voluntad, no la de Dios. No fue manso ni humilde de corazón. Por lo tanto, fue pesado su yugo. No aceptó el reposo de su Creador. Como hoy, los hombres que se apartan de nuestra Madre Cristo Lisbeth tratan de llevar la carga de sus muchos pensamientos ellos mismos, con su propia inteligencia humana,
cuando solo ella nos puede enseñar a cómo llevar la carga para que no sea pesada. Bien lo dijo Cristo en Mateo 11, versos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy mansa y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el reino de Dios Melquisedec hay muchos árboles, y todo árbol, o sea, todo hijo que no da fruto, es cortado, sea este Moisés, Abraham, etc. Gracias a Cristo Lisbeth, hoy sabemos que el mundo religioso ha estado venerando a hombres y mujeres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, como Moisés, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, David, Daniel, Gedeón, José de Egipto, los profetas, entre otros. Hicieron grandes hazañas, pero al no estar vivos hoy, demuestran su insensatez y su infidelidad hacia la esposa de Dios. Fueron pecadores al no creer en Cristo hasta el final. Y hoy se aclara de una sola vez. Ellos no fueron los héroes de la fe, como los ha catapultado la teología tradicional. Nosotros somos los únicos y verdaderos héroes de la fe, por seguir humildemente a Cristo Lisbeth, donde quiera que ella vaya. Todos esos hombres incrédulos fueron cortados, eliminados de la presencia de Dios Melquisedec. Se lee en el verso 10 de Mateo 3. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol, un hijo desobediente como Moisés, que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. En otras palabras, no dejaron a Dios otra opción que cortar aquellos árboles que no daban fruto en su bosque. En Efesios 4:13 se lee: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Melquisedec, a un varón perfecto, a la medida, crecimiento, de la estatura de la plenitud de Cristo Lisbeth. Esta no es cualquier fe, ni es cualquier conocimiento, sino la única y exclusiva fe, y el único conocimiento que nos lleva a la plenitud de Cristo Lisbeth. Esta no es la fe de Abraham, señalado tradicionalmente como el padre de la fe o amigo de Dios. Porque estando ya presente Cristo, preguntémonos, ¿cómo podemos honrar y llamar padre de la fe a un hombre que fue eliminado, que murió por dudar y por no honrar ni someterse a la esposa de Dios en su tiempo? Nuestra madre nos mostró en el tema anterior lo que le dijeron a Jacob. Tu primer antepasado pecó, y tus maestros se rebelaron contra mí, profanaron mi templo. Por eso dejé que Israel, el pueblo de Jacob, fuera destruido e insultado, quedaron bajo vergüenza. ¿Y quién fue el primer antepasado que pecó? Moisés. ¿Y quiénes fueron esos maestros de Jacob que se rebelaron contra Dios? Abraham e Isaac. La madre de la fe se llama Cristo Lisbeth, la autora y consumadora de la verdadera fe. Por eso se profetizó en Mateo 23:9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y está en el cielo.
Nadie ha podido ver dónde está el cielo hasta que Cristo Lisbeth, el mismo cielo donde habita el Padre, nos lo ha revelado. Por eso, nadie apartado de Cristo Lisbeth puede decir que está con el Padre o que tiene Padre, porque el Padre solo habita en el cielo, en la mente de Cristo Lisbeth. Y gracias a ella, ahora ellos, nuestros padres espirituales, habitan en los cielos, que son las mentes de nosotros, sus hijos fieles. Los que hemos sido resucitados en la mente juntamente con Cristo Lisbeth, entendemos claramente que el edificador no fue nuestro Padre, sino un profeta que terminó usurpando la venida del postrer Cristo, nuestra Madre Espiritual. Igual pasó con Juan el Bautista en la era de Cristo María. Él dijo: «He aquí el Cordero», refiriéndose a sí mismo, y no dijo: «He aquí el Cordero hembra», como dice la ley de Dios, y por eso Él murió. Hoy en día existe un grupo de personas conocidas como los mandeos o juanistas, quienes veneran a Juan el Bautista y muestran un profundo odio hacia Jesús, a quien llaman el Cristo romano. Lo mismo sucede hoy con las vírgenes insensatas. Veneran al edificador como el Cristo que vino y muestran un profundo odio hacia el verdadero Cristo, que es Lisbeth, cuando el edificador ni fue claro en decir la verdad sobre esos dos ángeles que se le manifestaron al principio de su ministerio. Esto nos confirma aún más que Dios siempre ha sido dos en uno y siempre están juntos, como nuestra Madre nos ha dicho desde el principio. Y cada vez que vienen a los hombres para una misión, están juntos y lealmente no apartan sus ojos el uno del otro. Una figura de su fidelidad eterna entre ambos. Se aclara que nuestro Padre espiritual es y siempre ha sido Melquisedec, esposo de nuestra Madre Cristo Lisbeth, y siempre ha estado en ella. Nuestra Madre nos decía que esto no es algo carnal. Con todo respeto, el edificador como su esposo fue excelente con ella y un buen padre para su hija. Pero en cuanto a las cosas de Dios, nos ocultó la verdad. Esto realmente no debería sorprender a nadie, porque el edificador mismo solía decir que si lo que él predicaba era un engaño, era el mejor engaño. Y también decía que él era el anticristo, es decir, en contra de la venida de Cristo a la tierra como una persona. También dijo que si él no era el Cristo, que lo buscáramos, porque tenía que estar entre nosotros ahora. Otra cosa que mencionó fue que ese otro ángel que se le presentó junto al ángel que le habló, iba a hablar después. Y no podemos olvidar aquel sueño que él tuvo cuando le preguntó a Jesús de Nazaret quién era el verdadero entre ellos dos. Y le contestó: «Ni tú ni yo». Y muchos otros comentarios similares a estos que le hizo sonar como si él sabía que lo que estaba predicando era una mentira y que incluso tenía sus dudas. Otro eliminado del camino por no seguir fiel hasta el final a la esposa de Dios, al Cristo, fue Pablo. Bueno, ya nuestra Madre Espiritual allanó el camino para este tema al mencionar que Pablo y sus seguidores, por estar contaminados por el maligno de Moisés, asesinaron a Cristo María. Pablo, el gran apóstol del amor, también fue comida de gusanos, murió y no resucitó para vida eterna. Ahora que Cristo Lisbeth nos prendió el bombillo, es que podemos entender claramente estos versos donde se menciona a los grandes hombres de Dios en la Biblia, quienes al final de la carrera no heredaron la tierra prometida, por eso hoy no están juntamente con Cristo disfrutando de la inmortalidad,
porque no hay vida después de la muerte. Solo estando con vida es que un cuerpo mortal recibe la inmortalidad. Una vez muerto, esa persona dejó de ser para siempre. No hay tal cosa como el paraíso, el limbo o el cielo fuera del cuerpo físico. En esta dispensación de Cristo, Lisbeth, el morir físicamente no es ganancia, sino una pérdida. Por lo tanto, después de la muerte no hay absolutamente nada. Las promesas de Dios aplican mientras tengamos aliento de vida. Dios, en su misericordia, les dio una oportunidad a todos sus hijos rebeldes por haber sido ramas naturales. Pero su soberbia los llevó a la muerte porque permanecieron en incredulidad hacia el Cristo. Fueron impíos, prevaricadores, traidores, por lo tanto, fueron cortados. Nosotros, los hijos fieles del Cristo en su última manifestación, hoy somos testigos de la profecía de Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra, sus hijos fieles, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida con Cristo, Lisbeth, para que vivas tú y tu descendencia. Moisés y toda su descendencia, los patriarcas, los reyes, los profetas, apóstoles, etc., los hijos del diablo, se aferraron a la ley mosaica, no a la ley del espíritu de vida. Tuvieron el libre albedrío para escoger entre el árbol de la vida, la ley de Dios, Cristo, Lisbeth, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, la ley de Moisés que está en tus miembros. Y tanto él como los demás desobedientes se hicieron malditos, murieron, aborrecieron lo bueno, la tierra prometida. Y al no querer seguir a una mujer, el Cristo, la esposa de Dios Padre, no supieron discernir entre lo bueno y lo malo en los ojos de Dios. Esas generaciones no honraron a la esposa de Dios, por eso vino por segunda vez, para salvar a los que sí hemos esperado por ella y cumpliremos sus mandamientos, heredando así la vida eterna por recibir la semilla del Espíritu de Dios. Y el amor y misericordia de Dios, Melquisedec Lisbeth, es tan grande que nos ha estado preparando a nosotros, sus elegidos y fieles, para ir a salvar a nuestros hermanos perdidos y a los jafetitas. Nuestra madre aclara: esta es la pronunciación correcta para los descendientes de Jafet, que también serán unidos a nosotros como nuestros hermanos para siempre. Amén, aleluya. Moisés, vanamente hinchado por su mente carnal, apartó de la vida eterna y de la inmortalidad a todas las anteriores generaciones. Los privó de las revelaciones de la cabeza de la iglesia, de nuestra madre espiritual, de donde viene toda nutrición espiritual de Dios. Moisés dejó atrás al Dios vivo y sirvió a otros dioses. Se lee en Jueces 10:13. Mas vosotros me habéis dejado, me han abandonado, y habéis servido a dioses ajenos, otros dioses, ídolos, que significa sirviendo a sus pensamientos carnales. Por tanto, yo no os libraré más. Hasta la era del Cristo inmortal sabemos que esos dioses ajenos están en la mente de los hijos insensatos y desobedientes, y son el miedo, la tristeza, la incertidumbre y la escasez que lleva a la avaricia. Es todo aquello fuera de Melquisedec Lisbeth que ocupa la mente de un hijo, porque Dios, Melquisedec Lisbeth, es un Dios celoso, y esos dioses se hacen enemigos una vez suplantan al Todopoderoso. Y le demuestran a Dios, Melquisedec Lisbeth, que lo que ellos les dan de comer no es de su agrado o suficiente para vivir una vida sana y próspera eternamente.
se desesperan y no han conocido bien la eternidad de Dios, que es con calma y en reposo, sin apresurarse. Y es porque Dios no tiene apuro de nada. Ellos disfrutan la eternidad como verdaderos dioses. Y es ahí donde ellos nos quieren llevar a nosotros. ¡Qué belleza! Con esta explicación, Cristo Lisbeth nos enseña que tener otros dioses no es únicamente postrarse ante una imagen como lo enseña la religión, sino todo lo que ocupe el lugar de las enseñanzas de Dios Padre y Madre en nuestra mente. Escrito está en Colosenses 1:21. Y a vosotros que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Hoy tenemos el máximo ejemplo en Cristo Lisbeth, el jabón de lavadores, quien se ha despojado del viejo hombre limpiando su mente, su templo, y ha puesto a sus enemigos debajo de sus pies para no morir. Luego de ese sacrificio, es que nosotros somos aceptos ante Dios Padre Melquisedec, siendo ahora sus amigos, porque hacemos lo que nos mandan. La invitación hacia un hijo prudente es acercarse confiadamente al trono de la gracia, a Cristo Lisbeth, y alcanzar misericordia, hallando gracia para el oportuno socorro. No a tener miedo como los insensatos que al pecar contra ella entran en expectación de juicio. De la tristeza está escrito en Mateo 19:22. Oyendo el joven esta palabra, se puso triste, porque tenía muchas riquezas. Poseía muchas riquezas. Significa que vivía una vida complaciendo a todos los deseos engañosos de su carne. Se elevó a sí mismo en la suciedad que había adquirido en la dispensación previa al verdadero Cristo, que vino a limpiar las mentes de la inmundicia del hombre terrenal. Si un hijo vive conforme a su carne y no según el Espíritu de Dios, entonces lo devoran sus deseos engañosos y es presa fácil de otros dioses como la tristeza. Y comienza a culpar a Dios por las consecuencias que está viviendo y no es humilde para aceptar que todo lo que está sucediendo es por su desliz. Un hijo que anda conforme al Espíritu de Dios anda en permanente gozo, que es producido por la palabra hecha carne, Cristo Lisbeth. Leamos en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es de ánimo triste, resta energías. Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza, de mala gana o a la fuerza. De hecho, el gozo es fruto del espíritu de Cristo Lisbeth. Dios halló maldad en Moisés, porque hizo todo lo que su mente carnal, esos otros dioses le dijeron. No hizo morir lo terrenal en su mente, como la avaricia, que es idolatría, conduciéndolo a la violación de los derechos ajenos en forma ilícita. Por eso se lucró del pueblo robándole a Dios. Moisés, aunque fue infiel a su Creador, tuvo el respaldo del brazo de Dios, el Cristo, quien estuvo a su lado hasta que murió, a pesar de su iniquidad contra Dios Melquisedec Lisbeth. Lo que esto significa es que Cristo era la roca que lo seguía en el desierto, que es lo mismo que está haciendo nuestra madre hoy, hablando y tratando de salvar a las insensatas. Lo sigue al desierto de su mente. Pero al igual que murió Moisés por no arrepentirse y no aceptar la verdad, asimismo, si las insensatas no se arrepienten y aceptan la verdad y mueren, ahí es donde ya no habrá más manera de cómo salvarlas. Son los hombres quienes se rebelan contra Dios demostrando que son infieles, y es Dios Melquisedec Lisbeth quien permanece fiel. Nuestra madre no ha dejado de demostrarle su amor a las insensatas enviando a sus santos ángeles para enseñarles a cómo pedirle al Padre Melquisedec en su nombre Lisbeth para que se sanen y no mueran. La luz sigue iluminándoles el camino para que regresen a casa. Si a ella no les importaran las insensatas, ni siquiera las mencionara,
ni nos enviara a nosotros a salvarlas. Moisés se destruyó por dejar los mandamientos espirituales. Se cansó de Dios, dejó la fuente, el manantial de agua viva, y lo gobernó su mente seca. Huyó al desierto, algo que Dios nunca mandó. Como las insensatas que huyeron de la presencia de Dios Melquisedec, tratando de esconder su desnudez. Moisés salió por su cuenta, alejándose del Todopoderoso, buscando una mejor resurrección. Como dice en Hebreos 11:35, fueron atormentados por no aceptar el rescate, esperando una mejor resurrección, buscando la tierra prometida en el lugar equivocado, fuera del Cristo, cuando Cristo es la tierra prometida y el camino que nos acerca a Dios. Moisés desechó la gran promesa del agua viva. Escrito está en Jeremías 17:13. Oh Jehová Melquisedec, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová Melquisedec manantial de aguas vivas. El polvo representa sequedad, y el que se aparta de Dios se seca como un pámpano que no permanece en la vid. Regresan al polvo de la tierra, al lugar donde estaban antes de escuchar a Cristo Lisbeth, a un lugar desierto y seco. Y las obras de la carne, las tinieblas, no prevalecerán ante las obras del Espíritu, la luz, una vez está en medio nuestro Cristo Lisbeth. Su reino permanecerá para siempre. Ella, como la Espíritu Santa, habla, y su palabra es una semilla sembrada en todo aquel que la escucha y va creciendo en nosotros hasta ser un árbol. Las malas obras de Moisés lo volvieron insensato y un hijo aborrecido que volvió atrás. El que no anda según el orden de Melquisedec huye, vuelve atrás y abandona a su madre espiritual, como la abandonaron los discípulos y hoy todas las insensatas. Escrito está en Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En Juan 6:66 se lee: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con ella. Todos estos hijos malagradecidos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron. Ante Cristo Lisbeth nada está encubierto. Todo está claramente expuesto ante su presencia porque ella es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo Lisbeth es el cumplimiento de lo que fue profetizado sobre las promesas de Dios. Así que todo sale a la luz en su era, la era de la cosecha, y todo lo que uno siembra es evidente ante ella, como juez justo. Amada esposa de Dios, nuestra madre espiritual, proféticamente se dijo de ti: vendrá nuestro Dios, Cristo Lisbeth, y no callará. Fuego consumirá delante de ella, y tempestad poderosa la rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, reúnan mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio en la mente. Y los cielos declararán tu justicia. Todos sus hijos somos sus testigos, porque Dios, Melquisedec, es el juez.
Reina Dios sobre las naciones, las mentes de sus hijos. Se sentó Dios Melquisedec sobre su santo monte, Cristo Lisbeth, porque de Dios son los escudos, los poderes de la tierra. Ella es muy exaltada, ella está por encima de todo. Amén, aleluya.